La mayoría de los que me conocen me han conocido por mi trabajo literario más como escritora de literatura juvenil, pero hoy les venimos a platicar de otro proyecto no necesariamente juvenil. No, para nada. Es el cajón en el que han metido las industrias editoriales, quieren meter a los autores, y las novelas de éxito de Lorena, efectivamente, la trilogía gótica es una novela dirigida a un público de esa edad, pero esto que estamos presentando hoy es un libro de adultos, y Dios mío, ¿de qué clase de adultos? ¿No? Son 4 historias. Empezamos un poco a hablar de este proyecto, les confieso un poco por qué estoy aquí. Yo fui el editor de alguna manera de este libro. Lorena, hace 2 meses que celebramos los 5 años de la brigada, se me acercó y me dijo, no, pues tengo un cuento, que me gustaría que leyeras y a lo mejor lo puede publicar la brigada, ¿no? Lo leí y me reí muchísimo, la verdad, me gustó mucho. Es de los 4 que están en esta antología, es el más con ese tono que los emparenta, porque el título de Impunidad yo creo que se quedó un poquito corto. En los 4 relatos hay yo lo decía en Texcoco cuando empezamos a hablar del libro, hay la voz que cuenta esas 4 historias, hay un nivel de frustración, ¿cómo llamarlo? O sea, es una respuesta de este narrador a la realidad de nuestro país, ¿no? Esta cantidad de violencia, incompetencia, que hace que todos los días digamos, bueno, ¿y hoy qué demonios? ¿Qué puede pasar y qué no me va a sorprender? Porque ya estoy acostumbrado a un nivel de violencia, de abuso, de incompetencia por parte de las autoridades, de la gente que me rodea, que es sorprendente, ¿no? En Texcoco, cuando empezamos a hablar de esto, tú confesaste que para ti ese punto de inflexión y esta nueva voz de Lorena Amki, que es lo que estamos presentando hoy, es una antología que me da mucho gusto decir que editó la Brigada Paralela en Libertad, porque estoy convencido de que esto va a ser un antes y después en la carrera de Lorena. Yo no sé en qué libro estás preparando, yo no sé qué es lo siguiente que vas a hacer, pero claramente esto es una bomba, ¿no? Un poco platícanos de ese momento. Dijiste en Texcoco, y me gustaría que empezara por ahí, dijiste que el News Divine, que ese día, esa tragedia en la que murieron 14 adolescentes en una discoteca, fue para ti un día, dijiste, hasta aquí, ¿no? Y un poco platícanos, ¿qué tiene que ver eso con relatos de impunidad? Y bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias a la brigada, muchísimas gracias al ayuntamiento por invitarnos. Pues sí, yo suelo escribir para jóvenes, suelo escribir lo que me nace escribir más bien, ¿no? Y en esta ocasión que empezó, bueno, más que una ocasión, yo empecé a escribir estos cuentos hace muchos años. En efecto, cuando pasó lo del News Divine, muchos de ustedes se acordarán, a mí me pareció algo de un nivel tan absurdo, tan irritante, me hizo sentir tanta impotencia hacia cómo nuestras vidas están en manos de, no sé, iba a decir como de dioses enojados, pero ni siquiera, es en manos de incompetentes que llevan nuestras vidas como huevitos y de repente se tropiezan, se les caen y no les importa, ¿no? Entonces, esta serie de historias, relatos de impunidad, tienen que ver con mi lado furioso. De por sí, en mis novelas juveniles se nota este lado furioso. Yo suelo ser bastante violenta, y cuando me reclaman esto, a veces los padres de familia, digo, bueno, la violencia está ahí, ¿no? La violencia está ahí, está en todos. Yo por lo menos la saco aquí, la saco en mis libros, la saco escribiendo, y de ahí me desahogo y ahí sigo con el credo de Benito y de muchos de ustedes en la brigada, ¿no? Que leer es resistir, escribir también es resistir, es quejarse, es denunciar, es nombrar las cosas por su nombre, y yo en estos relatos pues los nombré así, ¿no? Relatos de impunidad, de cómo a veces da la sensación en nuestro hermoso México de que puede pasar lo que sea y luego no pasar nada, ¿no? Entonces, sí, hay mucho enojo aquí, mucha frustración, mucha impotencia, y a la vez hay mucho humor. Como tú dices, te reías con uno de los cuentos, el cuento de Sergio Amadeo, que es el segundo cuento que está aquí. Yo diría que con lágrimas, te reías con lágrimas de frustración a la vez, ¿no? Porque es chistoso por lo absurdo y a la vez bueno, lo absurdo, la farsa, ¿sí? Lo absurdo y el hecho de que es real. O sea, todo, por más fársico, por más exagerado,
las cosas que narras, todo puede suceder. Eso es lo que lo hace tragicómico, ¿no? Difícil de aceptar, ¿no? La risa es terapia frente a una realidad completamente oscura. Estamos hablando de secuestros, de abusos de personas, o sea, cosas realmente tremendas, ¿no? Perdón que te interrumpí. No me interrumpiste para nada. Ahí lo que más me gusta es dialogar, así que en esta ocasión voy a intentar, como siempre, que acabemos un poquito antes para escucharlos, para dialogar con ustedes. De nuevo, ¿no? Me han acusado de sádica, de ser mala gente con mis personajes, pues me acuerdo mucho de una feria con ustedes, con la brigada, en donde me invitaron a dar una plática que tuviera que ver con literatura juvenil y fantasía, ¿no? Los jóvenes y la literatura de fantasía. Y en ese momento acababa de suceder, más bien se acababa de saber que había sucedido lo de Ayotzinapa, y yo dije que cómo podía hablar de fantasía cuando una realidad tan terrible nos estaba cayendo encima. Y pues bueno, aquí está la respuesta a eso. A veces cuando no se puede hablar de fantasía, cuando no se puede hablar de magia, se habla de otras cosas. Yo siempre digo que escribir es como cocinar, y que uno tiene que cocinar con los ingredientes que tiene frescos en la cocina, porque si no, se echan a perder. Y si luego tratas de cocinar con ingredientes que ya no están frescos, pues ya no queda igual el estofado. En este caso me tomó muchos años, porque mis humores, yo como buena adolescente perpetua, son así. Entonces a veces puedo estar del mejor humor posible, estar feliz, estar esperanzada ante el mundo. Cuando convivo con los jóvenes, eso me llena a mí de esperanza, de la idea de que todo sí puede mejorar. Y de repente abro el periódico o pongo las noticias y así va mi humor. Entonces, por eso me tomó muchos años acabar de redactar y terminar y corregir estos cuentos que, mientras los leo, me hacen sentir bien en cuanto a ese desahogo, como nos hace sentir bien a veces la idea de romper un espejo con un bat o de patear algo, pero a veces despierto al otro día y otra vez estoy emocionada y feliz y contenta, y entonces no puedo. Entonces, cuando mis ingredientes en el refri son la furia, la impotencia, la frustración, el enojo que viene de leer las noticias, de querer soñar un mundo mejor para ustedes, mis lectores, para los jóvenes, para no mis hijos, pero mis sobrinas, mis sobrinos, para toda la gente que está queriendo hacer algo, para ustedes que están aquí leyendo, queriendo enterarse, queriendo mejorar, pues mis ingredientes acaban siendo muy ácidos y muy agridulces. Bueno, aquí no hay nada de dulzura. Entonces, por eso cuando me presentó, ¿cómo se llama? ¿Quién me presentó? No la conozco de nombre. Bueno, Elsa, la que te presentó en no, el Zócalo. Elsa no fue Elsa esta vez. Pero bueno, cuando me presentaron, me dijeron que este es un libro juvenil. En absoluto no. Hay una regla de pronto para la literatura infantil, sobre todo, que dice que a los niños se puede escribirles de cualquier tema, pero que la regla es que no se les puede robar la esperanza. Y en algún curso que di acerca de literatura juvenil me preguntaron esto. Bueno, a los niños no se les puede robar la esperanza, ¿y a los jóvenes sí? Yo diría que tampoco. Entonces no puedo decir que este es un libro para jóvenes. Eso no quiere decir que los jóvenes no vivan esto todos los días y no sepan perfectamente qué es lo que está pasando. A los jóvenes no los hacemos tontos. Ustedes, jóvenes, entienden más que nadie y chupan del mundo y de la violencia terriblemente, inevitablemente, todo lo que nosotros los adultos les estamos heredando en este mundo tan difícil. Entonces, no es un libro específicamente juvenil, es un libro para los que se sienten hartos, para los que se sienten enojados, para los que se sienten cansados, y que a veces llega el momento de decir, bueno, no sé qué puedo hacer al respecto, pero por lo menos me quiero reír un rato y quiero burlarme. Creo que sería la emoción. Digo, hablemos un poco de los 4 cuentos, ¿no? Porque a mí me parece que tienen, o sea, claramente es una colección, claramente los temas que los unen son comunes, aunque 2 explícitamente hablan de un secuestro, otro habla de cómo los artistas tratan a los modelos o maltratan a los modelos, y el otro habla de cómo
como, es que lo que no quiero es arruinarles contándoles. Una conspiración para secuestrar también, pues sí, a un doble del presidente que va a ser secuestrado en contra de su voluntad, ¿no? Y toda la operación militar que implica llevar a cabo este objetivo, ¿no? Entonces, digamos que el tema, y tal vez más que el secuestro, es cómo las personas abusan de las otras personas de manera consciente, inconsciente, deliberada, con diferentes grados de violencia. Digamos, eso está ahí. La otra cosa que también es muy interesante es cómo usas diferentes registros y muy experimentales. O sea, un cuento, el más duro está narrado en primera persona, es una voz muy fuerte. Otro lo narras como cuento, como obra de teatro. O sea, hay una búsqueda deliberada de... El material a veces es tan duro que para generar efectos cómicos, tragicómicos, la forma se convierte también en una forma de terapia, es una forma... Y te hace muy consciente de lo que un escritor hace, ¿no? A mí me parece que son cuentos que cuando los lean, pues van a aprender mucho del oficio de escritor y del oficio de Lorena, que es cómo sobre estos sentimientos que acaba de escribir Lorena de rabia, de transformación, de resistir, cómo a través del oficio de la escritura se convierten de veras en un bálsamo, en una especie de píldora que nos da una salida, nos dice las historias si las cuentas bien y las estructuras en tu mente, ya te están dando la solución, ¿no? Porque leer esto es, sí, reírse, llorar, frustrarse, pero te da una conciencia, ¿no? Eso es... No sé si estás de acuerdo con Claro, yo creo que el arte históricamente en todas las épocas ha sido una forma de crear conciencia acerca de las situaciones. El arte siempre imita la realidad y viceversa, ¿no? Entonces, por un lado es ese desahogo y por otro lado también es una sensación, unas ganas mías de ponerle nombre a lo que está sucediendo, tanto en las novelas que escribo que tienen que ver con un lado más emotivo. Mi otra búsqueda siempre ha sido el tema del amor. Yo creo que ponerle nombre a los fantasmas es ayudar a que se liberen, ¿no? Cuando algo nos persigue, cuando tenemos una emoción que pues ahora sí que es la espinita que tenemos en el corazón y escribimos acerca de ella, ¿no? Yo doy talleres para gente que quiere escribir su autobiografía y hemos descubierto eso, ¿no? Que al ponerle nombre a las historias y al escribir acerca del episodio difícil de tu infancia, del amor perdido, de la muerte, de todas estas emociones difíciles, finalmente podemos ponerles alas a estos fantasmas y que se vayan, ¿no? Y esto es hablando de fantasmas, digamos, emotivos, bonitos, que forman parte de nuestra vida, a los que no queremos despedir para siempre tal vez. Pero acá también hay fantasmas, ¿no? Y más allá de los 43 fantasmas que seguimos teniendo, tenemos muchos fantasmas, muchas historias, muchas pérdidas, mucho dolor, como país, y yo lo que quise hacer también fue eso, ponerle nombre a estos fantasmas, nombrar para ver si dolía menos, reírse para ver si lloraba menos. Entonces estas son las emociones que hay aquí, y sí hay obviamente una búsqueda de estilo. Hay una especie de diario de una chica que habla de su secuestro, hay una obra de teatro en un acto, que la historia es terrible, pero a la vez yo también me reía mientras le escribía y decía, qué mala onda soy, ¿cómo puedo escribir cómicamente acerca de cosas tan horribles? Porque a veces es la única manera, y uniendo al tema de la fantasía, y por qué los jóvenes, y por qué no solo los jóvenes, sino todos debíamos de leer fantasía, pues yo diría que esto es pensaba yo que fuera una exageración cuando empecé con lo del News Divine hace tantos años, ya habíamos dicho que 8 años, 8 o 10 años. No, fue en el momento en el que Miguel Ángel Mancera asume la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, no se había definido todavía la candidatura. Sí, esto fue hace 4 años, según yo, 4 o 5 años. ¿Apenas 4 años? Alguien, bueno, o más. No me acuerdo, yo siento que más, terrible, pero no importa. ¿No? O sea, pero imagínate, el cuento de Sergio Amadeo, el que se inspiró por esto del News Divine, me tomó mucho más tiempo escribirlo que algunas de mis novelas. Y es un cuento de 35, 40 páginas, porque estaba tratando de buscar cómo que no sonara exagerado, cómo que no sonara ridículo, cómo que no lo leyera uno y dijera, ay, está tan ridículo esto que ya no puedo ni conectar con esto. Pero me dediqué entonces a hacer un diario de noticias.
Dije, voy a darme tiempo. Agarré un libro y cada día leía el periódico, encontraba la noticia más absurda y lo pegaba como en mi diario de noticias. Y al final del año acabé teniendo una cantidad de noticias que uno no podía creer, que tenían que ver con cosas que pasan aquí todos los días, impunemente y ante nuestra cara. Y yo decía, es que me enseñan estas noticias y de verdad que creen que soy tonto, ¿no? Creen que todos somos tontos, y me irritaba tanto que dije, no, por más que yo exagere, por más que lleve al límite de mi imaginación más absurda y fantasiosa, o sea, al principio yo creí que esto era fantasioso, absolutamente. La historia de la chica que habla de su secuestro y de esta violencia que nace en ella a partir de esto, también planeaba hacer una historia de fantasía en donde ella entonces se vuelve una vengadora nocturna. Yo decía, no, esto no, nadie me lo va a creer. Pero sí pasa que algunos de nosotros ya nos cansamos tanto que tratamos de hacer algo al respecto. Esto es lo que yo hago, ¿no? Esta es mi trinchera. Esperemos que la impunidad se termine. Esa es la esperanza. No que no íbamos a hablar de fantasía. Yo te iba a preguntar eso. A mí el título me pareció, o sea, son 4 cuentos, estamos un poco hablando de los temas y ya ustedes los leerán y encontrarán sus metáforas y sus temas. Otra metáfora importante, y no se me puede olvidar, es la de los pájaros, de ese cuento, se llama Mis pájaros, y buscaba ahorita el párrafo, lo debí haber traído, pero lo explicas perfectamente. O sea, es raro que en un cuento el autor elija desempacar la metáfora y decirte, no, los pájaros son esto, ¿no? Y hablas del francotirador, son las ideas de la niña que pues vivía en un mundo completamente irreal y le pasa todo, le pasa el camión por encima, la secuestran y bueno, todo lo que cuentas en el... Y de veras es contundente porque es una metáfora muy hermosa, pero al mismo tiempo es brutal, ¿no? Y lo que dije otra vez, el bálsamo al que me refería es, esos momentos en los relatos de impunidad de Lorena son... Bueno, cuando hagamos conciencia de esto y vivamos, no es solo tenerla y olvidarla, sino vivamos con esa conciencia encarnada, entonces sí enfrentaremos la impunidad. Pero bueno, mi pregunta es, ¿por qué impunidad? ¿Por qué elegiste ese título para la antología? O sea, ¿esperas que termine o crees que el relato de impunidad, porque la impunidad es el status quo y así nos vamos a quedar? Pues mira, hablando de lo que tú dices de por qué la literatura puede ser un bálsamo, yo vuelvo al tema de la literatura juvenil y por qué es un bálsamo para los jóvenes, encontrar libros con los que se identifican, y lo expando a cualquier edad de los lectores, y tiene que ver con no sentirse solo. Entonces creo que en estos cuentos también hay si estás enojado, si ya no entiendes, esta sensación que yo sentía al ver las noticias de verdad creen que me están haciendo tonta, de verdad me están diciendo que está pasando esto y quieren que yo me lo crea, esta rabia, esta impunidad, bueno, esta impotencia, yo creo que muchos la sentimos. Y entonces, de pronto cuando te topas con un cuento, con un libro que tiene esta misma sensación, dices, bueno, entonces no estoy loco yo. Es una emoción que está abundando, no estoy solo, y entonces esta no soledad creo que es uno de los objetivos de todo el arte, ¿no? También unir y decir, no estás solo en esta emoción. Impunidad, porque creo que es la palabra, en primera, que une a todos los cuentos. O sea, siempre en estos cuentos hay personajes que hacen cosas terribles y que al final no hay ninguna consecuencia, ¿no? Desde el secuestro hasta bueno, el de los pintores ni se los quiero contar porque está muy cortito, entonces si se los cuento ya no va a quedar nada que leer. Todo lo que tenían en común estas historias es que a alguien le pasó algo terrible y no hubo absolutamente ninguna consecuencia, sino todo lo contrario. Los malos salieron vencedores, no hubo ninguna consecuencia, no hubo ninguna toma de conciencia, no hubo nada. Hubo el fuerte, el que tuvo posibilidad de ser fuerte, aplastó al débil y ya. Y también hay ahí un poco de crítica a los medios en 2 de los cuentos. Entonces creo que esa palabra es la que a mí más rabia me da. Bueno, mi novela juvenil que ahorita está circulando justamente se llama El Club de los Perdedores y habla de acoso y de humillación en las escuelas, del ser diferente de los jóvenes, de los adolescentes, y también ahí hay una sensación de impunidad terrible, ¿no? Con el tema del bullying.
Y acá yo siento de pronto que a la población nos hacen bullying a todos parejo y que hay un aplastamiento, una vulneración de los que no podemos hacer nada al respecto. Y al decir, bueno, si yo me siento así y ustedes también se sienten así, pues entonces vamos a ponernos de acuerdo para ya no estar en esta situación, vamos a salirnos de abajo del pie del bullying, ¿no? Desde los adolescentes que sufren esto diariamente en las escuelas por ser el chaparrito, el gordito, la pelirroja, la diferente, hasta nosotros de pronto como población que nos sentimos impotentes ante esta impunidad, ¿no? Esas dos palabras se parecen mucho porque es esto, no está habiendo ninguna consecuencia y yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces creo que esto era lo que más me embargaba cuando estaba involucrada con el tema del News Divine. Y bueno, lo de Ayotzinapa fue lo que ya me llevó al borde de decir, tengo que acabar esta serie de cuentos y encontrar la manera de yo decir, yo ya me cansé, y esta fue mi manera. Esto que mencionas de los medios, qué bueno que lo tocaste, porque es otra de las notas para mí más interesantes de la antología. En el cuento de Sergio Amadeo narras esta operación de película de hermanos Marx, que ya la disfrutarán, de veras es hilarante, pero decides cerrarla con un reportaje muy rápido y muy inteligente, la manera en cómo está la velocidad de ese final, cómo diferentes medios reportan, transforman, lo que sucedió, desinforman y convierten todo esto que ya era de por sí entrópico, caótico, lo convierten en algo todavía más. Es una última vuelta de tuerca. Y el mensaje para mí es imposible encontrar orden en este caos, ¿no? El país es un absoluto desorden y además, y encima de eso, tenemos intermediarios que en lugar de clarificar, poner orden, lo que están haciendo es avivando el desorden y haciéndolo todavía más grande, ¿no? En el cuento, en la obra teatral, se trata de cómo en un programa tipo talk show, hablan de un secuestro y cómo enfrentan bueno, tampoco se los quiero contar, pero bueno, tienen en común esta parte de cómo... No, sí les podemos contar eso para que se les antoje leerlo. Una persona secuestra a 3 niños y los padres están en este programa de televisión, así como si estuviéramos nosotros aquí, y la conductora dice, bueno, pues estamos aquí para hablar con los padres desconsolados que sufrieron el secuestro de sus 3 hijos y aquí están, ¿cómo están? Y ellos empiezan a hablar de lo terrible que es y de su dolor, pero bueno, pues les tenemos una sorpresa, que tenemos como invitado especial a la persona que secuestró a sus hijos, ¡bravo! Y entonces, bueno, entra la secuestradora y bueno, de ahí se desarrolla esta farsa, esta obra de teatro con esta conductora feliz que se llama la Buena Samaritana, porque ella está juntando a estos dos lados de la sociedad para que haya una conciliación ante este hecho tan terrible, ¿no? Entonces, te digo, yo también entre que me reía y entre que decía, ¿y sí puedo escribir esto o será ilegal? ¿A quién estoy ofendiendo? Sí, definitivamente hay pies pisados, yo creo, en esta antología. A lo que iba con esto de los medios es la literatura nos obliga, o sea, el leer es un acto consciente. No es como prender la televisión, subir los pies, llenarse de palomitas y desconectarse. Es algo activo. Leer hay que poner de nosotros, por lo tanto es un acto más consciente y al final el premio es mucho mayor. A lo que iba es, parte de la pedagogía y del bálsamo de estos cuentos es que de veras invitan a hacer una conciencia más encarnada, ¿no? La lectura, yo leo todos los días y esa es mi manera de poner orden, no es a través de los noticieros televisivos o de la radio, es a través de los libros que he decidido leer, que leo de manera muy deliberada y muy metódica, los que me dan coherencia y los que me ordenan, ¿no? Y en un México como el que vivimos, en el que impera la impunidad, donde las autoridades brillan por su ausencia, donde las personas no sufren las consecuencias de sus actos, es muy importante leer. Leer es resistir, y leer estos cuentos, yo estoy convencido que, como les dije al principio, que va a haber un antes y después en la voz de Lorena. Estoy muy orgulloso de que seamos nosotros quienes los hayamos editado por primera vez y ustedes deben estar orgullosos de que se los van a llevar hoy gratuitamente y que nadie los ha leído, porque esto, sí, gracias, esto de veras son de esos días de lujo de la brigada, cuando podemos tener material inédito que además
refleja exactamente nuestro proyecto, que tiene que ver con las cosas que hacen que organicemos ferias y que traigamos voces como la de Lorena y que estemos aquí sentados tratando de entusiasmarlos y de generar en ustedes curiosidades que los lleven a, esa es nuestra esperanza, a construir un mejor país, a hacer una sociedad más justa y más organizada, ¿no? No sé si quieras abrir a preguntas o tengas algo más que agregar, que a mí me gustaría abrir un poco el diálogo con lo que hemos dicho. Se podría... Se apagó, se prendió. Solamente volver a agradecerles estos espacios, ¿no? Tanto a la delegación como a ustedes, y a ustedes mucho agradecerles por tomarse un rato para venir a escuchar esto, para venir a hablar y escuchar de libros y entusiasmarse por tener libros gratis. Eso es precioso. La verdad es que sí, leer, cuando elegimos qué leer, elegimos nuestros sueños, elegimos de qué nos queremos enterar, de qué no nos queremos enterar. Como dices, leer es poner orden. A mí también es lo que me ancla. En mi caso es una combinación de leer y de escribir, de elegir cuál es mi camino más allá de lo que me dicen que tengo que creer o que tengo que mirar o cómo tengo que mirar el mundo. Entre más uno lee, más mundos, más lentes se puede poner, más filtros, más diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Es un poco como un caleidoscopio. Tenemos todos el mismo material disponible, nacemos en el mismo mundo, tenemos la misma cosa, pero pues dependiendo de cómo le movemos, encontramos historias diferentes y diferentes colores, ¿no? Entonces, este es un lado mío con colores un poquito más chillantes, enojados, pero a la vez sigue siendo una salida positiva a este enojo, ¿no? Hay maneras menos positivas de enojarse y de reclamar. Entonces yo los quiero invitar a que cuando ya tengan el libro se echen un clavado a alguno de estos cuentos, se enojen, se rían y acaben diciendo, bueno, por lo menos leí algo nuevo, supe algo nuevo, conocí una manera diferente de ver las cosas. Y en cuanto al cuestionamiento que viene con leer, hay que pensar mal, ¿no? Mi maestro decía, mi maestro literario, siempre hay que pensar mal. Bueno, la frase está, ¿no? Piensa mal y acertarás. Hay que pensar mal no en el sentido de vivir paranoicos, pero sí en el sentido de cuestionar todo lo que vemos en el mundo, en los medios, incluso en lo que elegimos leer. Hay que cuestionarlo todo y eso es lo que mantiene nuestro cerebro vivo, nuestro cerebro joven y que nos hace capaces de soñar un mejor México. Entonces, pues sí, me encantaría dialogar con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Sí, si alguien quiere hacer una pregunta, les pido por favor que se acerquen, porque el micrófono no da para... ¿Te puedes acercar, por favor? Y los libros se los van a empezar a repartir, entonces ni se muevan de sus asientos. Tenemos para todos, no hay prisa. Gracias. Mi pregunta va en el sentido de lo que hablabas de los medios. A mí, por ejemplo, me parece que es bueno que tengamos una apertura en conocimiento de lo que está pasando, pero me parece también que estamos rebasando un poco esa línea, ¿no? O sea, que los medios nos están... Yo siento que llega el punto en el que lejos de ayudarnos a enseñarnos qué es lo que está pasando alrededor, nos están desensibilizando, ¿no? Y nos están haciendo creer que lo cotidiano así es, ¿no? ¿Cómo es que tú, por ejemplo, enfrentas esto a la hora de escribirlo? Esa visión de los medios, o sea, lo eres totalmente crítica y dura a la hora de hablar, por ejemplo, en lo que tú dices del talk show, ¿no? Yo siento que esa es mi preocupación acerca de esa visión de los medios, ¿no? ¿Qué tanto podemos estar contentos de esa apertura y qué tanto tenemos que ser un poco más críticos y decir, a ver, bueno, pues sí es cierto, están pasando ese tipo de cosas en la calle, pero tampoco me parece que sea, por ejemplo, algo que sea, como tú dices, ¿no? Matarle la esperanza a los niños, o sea, que sea bombardeo todo el día de historias y de cosas violentas y que a la larga hay gente que piensa que pues así es la realidad, ¿no? Y que eso es en lo que estamos inmersos. Otra vez. Sí, estoy de acuerdo que estar viendo tanta violencia nos desensitiza y que al contrario, escribir acerca de ella de una manera artística, de una manera literaria, es lo que hace que nos volvamos a sensibilizar. Todos elegimos qué mirar, todos elegimos qué noticias ver, qué medios seguir,
la única opción, yo no soy política, yo soy escritora, ¿no? Y lo que hice aquí fue contar historias en base a las emociones que yo tenía frescas, que eran, en este caso, pues mucho enojo. La opción que tenemos nosotros siempre es elegir cómo vemos el mundo. ¿Cuál es la manera de ser críticos? ¿Cuál es la manera de llegar a algo que pueda ser lo más cercano a la realidad? Pues abrirnos a la mayor cantidad posible de medios, casi siempre medios independientes, escuchar nuevas voces. Ya tenemos la posibilidad también de acceder a prensa de otros lados, que tienen menos intereses en las cosas que pasan regionalmente. Creo que esa es una buena opción. Y en cuanto a los niños y a los adolescentes, claro que no creo que se les debe ni se les puede quitar la esperanza. Yo no hago esto tampoco en mi literatura juvenil, pero sí hay que dar una educación de mente crítica. O sea, sí hay que enseñarles a pensar, sí hay que enseñarles a leer y sí hay que enseñarles, bueno, hoy en día es mucho más difícil, tú si eres madre lo sabes, no se puede cerrarles el internet, no se puede cerrarles la televisión, no se les puede decir como antes, te apago la tele y ya no te enteraste, ¿no? Ya no, el mundo ya no es así. El mundo ya es un mundo donde la información está ahí en todas partes y donde nuestros hijos, mis sobrinas chiquitas, que yo también quisiera cuidarlas de todo, ya no hay manera de hacer eso, ¿no? Ya no podemos cubrirles los ojos de lo que está pasando. Podemos darles nuevos sueños para que ellos sean parte de lo que se está construyendo hoy, y darles nuevos sueños suena muy cursi, suena muy imposible, pero no, sí tiene que ver con leer, sí tiene que ver con soñar. Yo creo que todas las realidades, las mejores realidades empiezan con los mejores sueños. Si tú lees una novela de amor bien escrita, artística, preciosa, entonces puedes soñar con ese tipo de amor, si no, no. Si tú lees acerca de la India y eso te llena, entonces ya estás habitando un mundo nuevo, ya estás soñando con un mundo nuevo. ¿Qué tenemos que transmitirle a nuestros jóvenes? Sí estamos dejándoles un mundo así de difícil. Nuestros padres creían seguro lo mismo, siempre vamos a creer que el mundo está más terrible que nunca. Sin embargo, yo también veo esperanza, también veo que antes había esclavitud y ahora no. También veo que las mujeres estamos en la mejor época del mundo para existir. También veo que los derechos, por ejemplo, para mí el tema de los animales, a mí me toca mucho, se está concientizando más. Entonces, elegir pensar que todo es malo tampoco es la solución, ¿no? Se necesita siempre, uno de mis autores favoritos, Leonard Cohen, dice que there is a crack in everything. Hay una ruptura en todo. En todas partes hay un huequito por donde la luz se filtra, en todo, en todo. Y esa ruptura, que a veces duele romper, es por donde se filtra lo nuevo, ¿no? A veces es una ruptura del corazón, te rompen el corazón, pierdes a alguien, pero gracias a ese hueco, algo nuevo entra. Nosotros como nación triste, como nación rota, como nación desesperanzada, tenemos el momento justo donde está entrando la luz es esta conciencia. No es que antes no pasaran cosas como lo que estamos viendo con los 43. Sí pasaban, solo no nos enterábamos. Entonces, ahora que nos estamos enterando y que hay una mayor conciencia, hay mucha más esperanza de que estemos de acuerdo en algo y de que soñemos un mejor proyecto. Entonces, la cosa es sí soñar esperanza, sí soñar con algo mejor, pero eso de no enojarse y, como he escuchado mucho, los jóvenes dicen, Dalai, relájate, tampoco es la solución. No nos podemos relajar. Este es nuestro presente, el futuro de tus hijos, el futuro de nuestros hijos. Entonces, enojarse cuando haya que enojarse y ponerse a trabajar cuando haya que ponerse a trabajar, ¿no? Ya. ¿Alguien más te puedes acercar, por favor? Ya ahí está abajo, ok. Perfecto. Gracias, Lorena. Pues mi comentario también va en torno a la pregunta anterior, pero principalmente es, pues, felicitarte por incursionar en este universo de las noticias. Realmente muchas personas las evaden, las evitan, pero también es evadir la realidad. Obviamente hay muchos medios, los sindicados ya uno los sabrá, la gente más sensible, la que no, pero siempre hay un medio que uno se puede adaptar a él para conocer lo que está pasando allá afuera. Escuchaba en la semana que un personaje político comentó a unas personas que le dieron unas pantallas a las mujeres y le comentaban, y no vean por favor noticias, mejor vean las novelas. Quédense las telenovelas. Quédense con ese status quo, no piensen, no se muevan, y si son
sirvientas, quédense así porque así nos funciona mejor el mundo, ¿no? Así es el sistema, así funciona para ellos y realmente es muy triste, muy lamentable que un personaje político diga eso. Que lo que no es lo peor que se ha dicho. No, sí, hay peores, mil cosas peores, pero definitivamente esto va muy relacionado a esto, definitivamente de romper ese miedo a escuchar las noticias, a hacernos críticos, a construir un criterio propio, no porque lo diga como lo diga tal personaje del noticiero tal, ya sea comunicador o ya sea un periodista, con cierto valor o no, uno se lo va a tragar tal cual, uno tiene que dar una opinión y yo creo que el que hayas incursionado a esto también le da la entrada a tus lectores jóvenes para que te sigan en este rumbo, ¿no? E ir construyendo ellos de forma más independiente su criterio. Es que ese es el reto, ¿no? A veces lo más difícil es tener una opinión propia. Muchísimas gracias a ti, ya te he visto por ahí, agradezco muchísimo que vengas a dialogar conmigo. Lo más difícil es cuando tenemos tantos medios, tanta información, es tener una opinión propia, ¿no? A veces quisiéramos todos que alguien nos dijera qué pensar, qué opinar. Casi todos nosotros tenemos algún amigo que es como el politólogo o el reportero o el que sabe más y acudimos a él así de, oye, ¿qué debería de opinar yo de esta nueva crisis? Para que nos digan, no, pues tienes que enojarte o no. Y lo más difícil es con tanta cosa decir, bueno, yo elijo pensar que esto sí es, que esto no es y darle voz a esa opinión, ¿no? Pero sí, yo no quiero quitarle para nada la esperanza a los jóvenes, pero el enojo es una realidad que también, el enojo tiene un valor. El enojo tiene un valor que a veces subestimamos, ¿no? La vez pasada hablábamos también de esto cuando hablaba José Ramón de que íbamos a presentar este libro, me decía, cuando leí algunos cuentos decía, es muy raro pensar que los escribiste tú, porque siendo mujer y además siendo como normal, como mala leche, buena ¿no? onda, ¿no? O sea, escritos por un hombre, parecen escritos por un hombre. ¿De dónde te enojaste en tanto? muchos tramos son tan es que ahí es mi lectura y mi sensibilidad, son tan masculinamente violentos que sí sorprende que una mujer tan pequeñita como tú, o sea, hablando de lo físico, no de lo intelectual, claro, sea capaz de esa transformación, ¿no? Y yo hablaba esta vez contigo, ¿no? De que muchas veces en México no es muy válido enojarse, desde las cosas más chiquitas hasta las más grandes, ¿no? Ya ni digamos del enojo cuando una facción se enoja y entonces ¡fum!, desaparece. No, desde las cosas más pequeñitas, ¿no? Cuando una como mujer va al taller de coches y le dicen, no, tú le dices, bueno, pero no me entregaste mi coche, o es que me metiste en el coche y me chocaste. Ah, si se va a poner así, mejor ahí la dejamos. No, pero no se enoje. El enojo tiene un valor, el enojo nos está diciendo algo. Y el hecho de que nosotros estemos enojados quiere decir que hay un síntoma de algo que nos está doliendo, ¿no? Entonces, el síntoma mío acabó en esto. Hay maneras muy constructivas de manejar el enojo, pero el enojo tiene un valor. El enojo, sí, tienes toda la razón. El enojo muchas veces es más considerado masculino. Las mujeres no nos enojamos. Las mujeres, nuestra misión es como tranquilizar a las que nos enojamos. Estás diciendo, no, sí nos enojamos, pero entonces somos unas hormonales histéricas, ¿o no? Sí, ¿verdad? Pues no, también nos enojamos por las mismas razones y bueno, este no es un tema de feminismo ni mucho menos, pero sí, el enojo tiene un valor y es un síntoma de un dolor que hay que atender. Entonces, no sé ni de qué venía esto, pero gracias por escucharme. Tenemos otra pregunta. Sí, adelante. Por favor. Sí. Bueno, Lorena, yo más que nada quiero felicitarte porque yo te sigo desde que tenía como 15 años, desde que salió Gothic Doll, y entonces he crecido contigo en este aspecto. En cierto momento yo te escuchaba hablar acerca de Gothic Doll y de todo lo que era eso y de por qué lo habías escrito, y ahora te escucho hablar acerca de todo eso y pienso que yo también he sentido esos sentimientos de impotencia y de impunidad. Entonces en cierto punto también estaba metida en la fantasía para librarme de lo que fue todo el miedo, el sentimiento, toda la adolescencia, digámoslo así, y en este momento que ahora tengo 19 años, puedo ver que están pasando cosas y que esas cosas no están siendo dichas por, como tú dices, los medios, por
todas las personas que nos están diciendo lo que comentaba la otra muchacha, de que mejor vean telenovelas. Entonces creo que realmente los libros son como que la salida a eso, y yo realmente quiero felicitarte porque has crecido demasiado como autora, y en este momento es como que te admiro más que nunca. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y te llevas una joya, como te digo. Gracias. Eso, si eres friki de Lorena Amquié, tienes algo que solo los Edición limitada. 200 que ¿sí? están ahorita aquí tienen. No, esto no lo tiene nadie. Sí, realmente. Yo siempre le agradezco a ustedes por leer. Hay muchísima oferta de libros, muchísimas historias, muchas cosas con las que distraerse, y a cada uno de ustedes que decide agarrar un libro mío y leerlo, yo se los agradezco porque significa que yo no estoy sola, ¿no? Uno escribe también porque quiere que lo lean, uno lee porque quiere encontrarse con alguien ahí en ese mundo, ¿no? En tema de la trilogía de Gothic Doll, eran calles oscuras, en ciudades horribles y vampiros y seres oscuros, y yo me encuentro con ustedes, los lectores, por ahí, y me siento menos sola, ¿no? Entonces yo te agradezco a ti por leer, por leerme, por acompañarme, por crecer conmigo, y espero verte con muchos más libros en las manos. Muchísimas gracias por leer. No, Muchísimas de verdad. gracias. También un reclamo porque has sido muy cruel con todos tus personajes, y eso es algo que me entristece demasiado. Eso es lo que les he dicho a mis amigos. Yo soy una mala persona. Me veo, como dice José Ramón, muy chiquita y así, con mi carita de niña chiquita, pero soy mala persona. Soy mala persona. Gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Nos quedan unos minutos más, que si no quieren preguntar, los quiero usar para algo trascendental, pero a ver si te cae una pregunta. Ahorita lo hacemos, ¿no? Buenas tardes. Usted hablaba al principio de algún curso para los que quieran escribir o algo así. A ver si nos podría decir, por favor, porque en lo personal a mí sí me interesa. Gracias. Gracias. Pues sí, yo aquí no veo se me olvidó pasarles aquí mi correo. Error, me acabo de dar cuenta del No, mismo error. yo también, a mí se me olvidó, pero bueno, si me buscan, yo tengo una página de internet que es mi nombre y mi apellido tal cual, .com, o sea, tal cual como está aquí, lorenamquié.com. Ahí pongo absolutamente todas las noticias de todo. Este nuevo taller de escritura autobiográfica que va a estar abierto para cualquiera, no es un tema juvenil, todos tenemos historias, todos tenemos emociones que compartir. Muy posiblemente empiece en abril en otra sede, por ahí por Avenida Chapultepec. Es un lugar bastante céntrico, me parece, aunque la ciudad es tan grande que no hay lugar céntrico, pero si me buscas ahí, si me buscas por esa página, es muy posible que tengamos un nuevo grupo que se vaya a abrir por ahí de abril. Pero mientras, tú empiezas a escribir lo que te venga a la mente, sin que nadie lo tenga que leer. Así es la manera de escribir, pensando no en los lectores, sino en uno mismo nada más. Pues bueno, ¿qué idea La parte tenías? trascendental, como les dije, hoy es un día de fiesta, porque tienen en sus manos un libro que nadie en el mundo tiene, y es un inédito de Lorena, y lo queremos inmortalizar con una muy buena foto. Les vamos a pedir entonces, le voy a pedir a Lorena que se baje al público, y que ustedes, ya que esté Lorena rodeada del mar de libros, lo levanten muy arriba, todavía no, ahorita que la foto esté lista. Buenísimo. Y con Lorena abajo, para que podamos inmortalizar este día en la Feria de Nesa, que, como les digo, es un día para nosotros muy especial. Y ya, bueno, esta foto la van a poder bajar en la página de la Brigada. Todo este video está en la... Entonces, a ver, súbanlos bien arriba, que se vea el mar de libros. Exactamente, ¿quién más tiene libros por ahí? A ver, atrás, todos levantan, aunque no tengan el libro, Lorena, que se vea el océano de libros, exactamente. Ya nomás, qué increíble. Para esto hacemos ferias, para ver esas caras que sé que van a leer el libro, y que además, como les digo, les va a cambiar la ciudadanía y la esperanza. Perfecto. Pues muchas gracias. Un aplauso a todos ustedes, un aplauso a Lorena, que nos regaló sus relatos de impunidad hoy. Por supuesto se los va a firmar, vamos a poner una mesa, no corran, vamos a hacerlo de manera ordenada, junto al puesto que está ahí al fondo, donde levanta la mano Rosita. Fueron amenazados y tuvieron que suspender el acto, y tiempo después no se hizo. Así funciona. Si algo sabemos de los